El senador, más bien, ¿no? Senador Omar Fernández, pues dio unas declaraciones al medio amigo, ¿no? Panorama. Y en Panorama, esa entrevista, en el Panorama de la Mañana, programa encabezado por Elvin Castillo, Alfredo de la Cruz, ¿verdad? Eh, la diputada, ¿cómo se llama la diputada? Por Dios Dios. mío, la ex ministra Kimberly. Kimberly Taveras. Okay. Bueno, entre otros, ¿no? Ahí él tuvo una entrevista y le preguntaron por la epidemia de renuncias que se está dando en la fuerza del pueblo. Y quizás uno esperaba que Omar Fernández minimizara eso, como haría cualquier político, ¿no? Ah, no, eso son vientos que no tumban cocos. Pero no. Danilo hubiese dicho, esos son ratas. Danilo hubiera dicho que son ratas que saltan del barco, bla, bla, bla. Pero no, él habló de una ex compañera que renunció, que fue diputada, vicevocera de la Cámara Baja, junto a él, el tiempo que él fue diputado, un periodo X, y él lo que dijo, bueno, yo sí lamento mucho la renuncia de esa compañera. Y cuando ocurren este tipo de cosas, yo creo que hay que hacerse una revisión, hay que hacerse una evaluación, una autoevaluación de qué está pasando, ¿no? Incluso dijo, llamo a mis compañeros a no decirle eso, que los compraron, que salieron de la fuerza del pueblo porque los compraron. No, hay personas habrá personas que se venden, pero él dice, yo conozco casos de gente que se va de los partidos y que es una cuestión de dignidad. Y que no tiene que ver con dinero, sino de dignidad. Usó esa palabra. Dignidad. Claro, y lo dijo así mismo, dinero, sino de dignidad. Y por lo que él dijo de esa compañera que renunció, pues las conoce muy bien. Y obviamente le dolió la partida de esa joven. Cuando el hijo del dueño de esa organización habla en esos términos, es que tampoco la cosa está muy linda por lo menos desde lo operativo en la fuerza del pueblo. Ok, anoche hablábamos del PRM, que de hecho sí, siguen las noticias en torno al PRM, pero no es solamente en el PRM que se está dando un escenario de medición de fuerzas. En la fuerza del pueblo, pues aparentemente las cosas no son tan armoniosas como uno pensaba. Yo no sé si Omar Fernández está de acuerdo con el poder que maneja desde dentro Radamés Jiménez, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo. No sé. Por decir un nombre. No sé si para dar este tipo de declaraciones Omar Fernández lo consultó con su papá. No lo sé. Pero la verdad es que es muy raro cuando un dirigente político en República Dominicana pues habla en esos términos de llamarse a la revisión. También en la misma entrevista él dijo, ¿no? De que si él aceptaría una candidatura vicepresidencial, etcétera, eso, ¿no? Pero que esto no es una cosa familiar, esto no es un feudo. Hay que ganarse eso. Sí. Hay que ganarse esa diputación, hay que ganarse esa senaduría. Entonces, él dijo eso, tú dices, pero ven acá, pero tu trayectoria no es que o sea, eso que tú estás diciendo es de la boca para afuera, porque a ti hay que ganarle tú has sido siempre el señalado, ¿no? Hay que ganarle esa senaduría a
Rafael Paz. ¿A quién? ¿Verdad que Rafael Paz quería ser senador y después, no, diputado? Tampoco. Cabrón. ¿Qué le No, qué ¿era le toca a senador Rafael? o alcalde? Acuérdate. Ah, sí, senador o alcalde. ¿Qué Alcalde. será él? Ajá. No, eso era Omar. Exacto. Senador o alcalde. Entonces, Rafael Paz era primero senador y Ajá. después alcalde. Lo que le iba dejando Exacto, Omar. las migajas. Y luego a diputado. Tampoco quedó. Oh, Dios mío. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Pero yo no sé, a mí esto me parece como, a mí esas declaraciones de Omar Fernández me parecen como un truco o una producto de una estrategia de algún asesor del propio Leonel Fernández. Porque el asunto de llamar a la reflexión a los compañeros, pues eso me resulta un poco raro porque tú lo has dicho, o sea, no es lo que se estila decir cuando pues se están yendo de los partidos. Lo que se estila es restarle importancia y todo eso, y además estamos en una contienda electoral ya. Y para tú poder decir eso, tú tienes que tener la autorización del jefe de ese partido. Y más cuando eres su hijo y más cuando eres Omar Fernández. Que a mí nadie me diga a mí que Omar Fernández tiene iniciativa de estar dando este tipo de declaraciones. Eso no es así. Así como se comporta Leonel Fernández en el partido, así debe ser. Así debe ser, debe comportarse con su hijo. Su hijo debe obedecer las líneas trazadas por Leonel Fernández. Y cuando él hace el asunto este que dice, no, yo me llevo muy bien con Danilo Medina. Danilo Medina, que todos sabemos, es el enemigo de Leonel Fernández. El enemigo. O sea, es un asunto muy personal, de Danilo hacia Leonel, no de Leonel hacia Danilo, porque nosotros sabemos lo pragmático que ha sido Leonel con eso. Pero Danilo demostró que se lo llevó a las vísceras ese asunto. Entonces, esto de decir que sí, que bueno, está dispuesto a una alianza con el PLD y que se lleva muy bien con Danilo Medina, que lo respeta mucho, eso también me parece que debe ser parte de una estrategia de la Fuerza del Pueblo y por supuesto de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández siempre ha estado abierto a las alianzas. Después de la debacle, después de la división, vimos que Leonel Fernández estaba abierto a las alianzas en las vísperas de las elecciones del año 24 y que eso se frustró por sencillamente la decisión personal de Danilo Medina. Pero Leonel Fernández siempre estuvo dispuesto a tomarse esa foto con Danilo Medina levantando los brazos. De hecho, creo que, no sé si tú recuerdas, en vísperas de las elecciones, eso se había ya anunciado, incluso se había anunciado de que la alianza se iba a sellar con una reunión y con esa foto, y a último momento, pues Danilo Medina no, pues le echó para atrás para eso, o sea, lo echó atrás. Que recuerdo que hicimos un programa especial de eso porque recibimos información de que no solamente pesó la propia decisión de Danilo Medina de no ir a darle la mano a Leonel Fernández, sino que también en su entorno familiar, pues así se lo reclamó a Danilo Medina, porque recuerda de que el hecho de que muchos de sus familiares estén presos, algunos de esos familiares culpan a Leonel Fernández por eso, por su alianza con el PRM. Y claro, esto se podría entender como usando a Omar Fernández como ese mensajero de a ver si puede, a través de él, lograr esa alianza con Danilo Medina. Pero repito, yo no creo
que haya una división entre padre e hijo allí, no. Yo creo que Leonel Fernández está utilizando muy bien a su hijo, vampirizándolo, porque sabe muy bien que, bueno, Omar Fernández, pues sí, despierta esperanza en algún sector de la población dominicana, increíblemente, pero es así. Y, y Leonel Fernández está aprovechando eso. Está aprovechando eso, sabe muy bien Leonel Fernández que él tiene una tasa de rechazo importante. Y vender esa narrativa, esa idea de El, re- el- esa. el retrato de Omar Gray. No, sí, perfecto. Y vender esa narrativa de esa distancia y de que Omar tiene iniciativa propia y que puede decir estas cosas, pues puede ser utilizado como una estrategia. Pero que al fin lo que busca es vampirizar a su hijo. Eso es lo que yo creo. Y Omar, claro, haciendo demagogia allí, diciendo cosas que no son verdad, que no siente. Ese afecto que dice sentir por Danilo Medina, por favor. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2015, cuando se armó el problema aquel donde Leonel Fernández se sintió traicionado por Danilo Medina porque no cumplió su promesa de voy yo, cuando se llegó a ese consenso dentro de la cúpula de no, Leonel, estate tranquilo, tienes que apoyar a Danilo Medina, aunque te haya traicionado, aunque no haya cumplido el pacto. El primero que escribió en Twitter fue Omar Fernández, llamando cuervos a Danilo Medina y a sus seguidores. Cuervos, es decir, los crió mi padre y le sacaron los ojos. ¿Tú recuerdas ese tweet? Claro que sí. Que tuvo que borrarlo Y no inmediatamente después. solamente, y no solamente el tuit de él. Yo recuerdo, ya no solamente en tweet, sino en otros chats que uno tuvo acceso, ¿no? Y grupos de los que uno formaba parte, de gente del entorno de Leonel Fernández y hasta familiar. O sea, daba al carajo. Sí, Pero con un dolor terrible. claro. Entonces, como para que venga Omar ahora a decir esto, ay, o sea, él tiene mucho respeto a Danilo Medina y que también Danilo Medina tiene una relación muy afable con él. Tragándose sus palabras y mintiéndole a la gente así. Pero yo te digo que aquí lo que hace falta, Pero a mí me ajá, parece en ese sentido que Danilo Medina es más auténtico. sí, por supuesto, Danilo Medina es más auténtico. Él dice, no, no, espérate, contigo nada. sí, así. Y Y claro, o sea, yo haciendo valoro eso. contigo nada. Ya, punto. Ahí no va nada. Y ya. Y óigame, señores, la cosa está pintando hasta interesante para el PLD, porque no ha hecho más que ganar mejor imagen en los últimos meses, tiempos. Yo diría no meses. Yo te puedo decir que desde el no al lugar de Gonzalo, el PLD ha crecido. No sé cuánto se puede cuantificar eso, no sé cuánto se puede medir, pero el PLD ha mejorado su imagen. Sí, Y cuando crece el PLD, es a costa de Leonel Fernández. A mí me dicen que, que a Leonel le conviene tener a un Gonzalo ahí, porque lo puede avasallar. Más pero vaya, preparado, en la más campaña, tú dices. preparado, exacto. Y todo lo que sabemos y las limitaciones de Gonzalo. Pero aquí lo hemos dicho, ¿no? Estamos en una era en que no basta hablar bonito. No es eso. Ni siquiera, es más, la gente hasta empieza a sospechar si hablas bonito. Y Gonzalo tiene un je ne sais quoi. Lo tiene, lo tiene. Y eso también uno lo tiene que reconocer. Entonces, Y esa es la tendencia. Esa es la tendencia. yo pienso que están subestimando el penco mucho.
lo siguen subestimando. Lo siguen subestimando y se pueden llevar una sorpresa, ¿eh? Y por lo que hemos analizado aquí hasta la saciedad, parece un ungido de la embajada. Parece un ungido. Pero bueno.